Pues bienvenidas a quienes os habéis incorporado. Voy a presentar brevemente nuevamente a Rosa Sansegundo, quien nos dará esta intervención sobre género y salud, que es tan importante, ¿no? Rosa Sansegundo, ella es catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y es exdirectora del Instituto de Estudios de Género, especializada en clasificación, organización del conocimiento y estudios feministas y de género. Forma parte de la junta directiva de varias ONGs que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género. Rosa Sansegundo es presidenta de la junta gestora de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. Y vamos a ver si enfermamos igual, si hay investigación sobre ciencia, y adelante, todas tuyas, Rosa. Muchísimas gracias y bueno, disculpad el incidente anterior, es que justo se ha ido la luz de mi casa, entonces hasta aquí he reiniciado todo, pero bueno, un placer estar con vosotras, un placer estas jornadas organizadas por la Mesa Azul y Diabefen, me parecen un gran acierto, qué sensibilidad y bueno, son magníficas y muchísimas gracias por contar con mi pequeña aportación, que bueno, que estoy encantada de estar con vosotras. Voy a compartir la presentación, un momentito, que antes nos hemos quedado aquí. Vale. Bueno, lo que yo venía a decir, que me he quedado antes a la mitad de la presentación, bueno, que lo que iba a hablar es de la aportación de la perspectiva de género en el ámbito de la ciencia y bueno, voy a tocar en menos medida en el tema de la salud, pero fundamentalmente el tema de la ciencia. Voy a hacer una pequeña introducción de por qué las mujeres hemos sido sometidas y subordinadas históricamente y durante milenios a los varones y hemos sido sometidas y subordinadas en todos los sitios. O sea, el tema de que a veces se dice que ha habido un matriarcado o que el País Vasco o Galicia es un matriarcado, no. Ha habido un patriarcado en absolutamente todas las culturas. Por comentar de dónde viene esta subordinación, a mí me gusta mucho este libro que aparece en la pantalla, en la creación del patriarcado de Gerda Lerner. En él ella cuenta de forma magistral que cuando la civilización pasó de ser nómada a ser sedentaria, se produjo la agricultura, con necesidad contable de esa agricultura, cuando la humanidad tiene más de lo que necesita para la supervivencia, tiene más excedentes producto de la agricultura, va a crear la escritura, que es la escritura cuneiforme, que es una cuña que incide en la arcilla. Esto se va a generar en torno a los grandes ríos, ¿no? Estos primeros asentamientos humanos, el Tigris, el Éufrates, el Yangtze en China, el Nilo y el Amazonas no cuenta porque está en mitad de la selva y no se generó la agricultura ni estos excedentes. Bueno, pues en esta creación primigenia de los grupos sedentarios se va a crear también, bueno, pues las primeras formas sociales de familia o de estructuras sociales. Y se va a crear una cuestión que va a ser el militarismo. El militarismo va a ser invadir otros pueblos u otras culturas con el objeto de quedarse con sus excedentes, ¿no? Entonces invaden otros pueblos y otras culturas. Y aquí en este sentido, ¿qué es lo que nos va a ocurrir a las mujeres? Lo que nos va a ocurrir a las mujeres es que a los hombres se los va a esclavizar, a los hombres se los va a matar en las guerras y a las mujeres se las esclaviza. El concepto de esclavitud es femenino, es absolutamente femenino. Y la esclavitud nos ha durado durante toda la historia de la humanidad, Si tomamos en consideración cuando se produce la abolición de la esclavitud, por ejemplo, en España, es según se van independizando las colonias o provincias en América Latina, o sea, finales del 19, o sea, con la Primera República y con la independencia de Cuba y Puerto Rico. Si bien es verdad, no existe la esclavitud en la península, sí en las provincias o colonias. La esclavitud decía que es absolutamente un concepto femenino
existen vestigios, aunque se haya abolido legalmente, existen vestigios como es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, para el trabajo, etc. Entonces, esta ha sido un poco que hemos sido las esclavas en la historia de la humanidad. Efectivamente existen esclavos varones. Cuando a estas mujeres se las violaba, se las vendía, se las compraba y tenían hijos, tenían descendencia, se vislumbró la personalidad sumisa de los varones y entonces se esclavizó también a los varones. Pero bueno, esto es, según nos cuenta Gerda Lerner en la actuación del patriarcado, un poco el fundamento que nos ha generado que las mujeres históricamente hayamos sido subordinadas a los varones. Nunca ha habido un grupo en la historia de la humanidad con ese nivel de sometimiento que no hemos podido hacer a la cultura, a la educación, al conocimiento, que se ha explotado nuestro cuerpo, etc. Bueno, pues todo este orden simbólico de dominación, o sea, para dominar, la violencia es una forma de dominar y someter a otro contra su voluntad. Entonces se produjo la dominación y la subordinación de las mujeres. Pero como decía Gramsci, si el dominado no interioriza la ideología del dominador, no es dominado. Entonces se las subordinó con violencia. Pero ¿qué ocurre? Que también la violencia es cansada. Subordinar a otro a través de violencia pues es muy cansado. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Se crea todo un orden simbólico de subordinación de las mujeres a los varones para que tanto los varones y las mujeres interioricen ese orden simbólico de subordinación de unas hacia otras. Y entonces, bueno, pues va a haber muchos aspectos en el que se va a continuar con que va a legitimar ese orden simbólico de dominación. Hablo desde un punto de vista simbólico. Con el surgimiento de los tres monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que comparten el judaísmo y el cristianismo, el Antiguo Testamento, y el islamismo comparte muchos patriarcas, ¿no? Que comparten parte. Entonces, por ejemplo, simbólicamente en los monoteísmos se les quitó a las mujeres la capacidad simbólica de crear, ¿no? Tenemos que hubo unas diosas primigenias, que en todas las culturas había dioses y diosas, había dioses y diosas, y había en el inicio de los tiempos había diosas con esta imagen que aparece en la pantalla, voluptuosas. ¿Por qué? Porque nosotros veneramos todo lo que es la creación, dar vida. Entonces las mujeres eran, cuando no se vinculaba la sexualidad con la procreación, se veneraba a las mujeres porque eran las que legitimaban, las que garantizaban la continuidad del grupo, ¿no? Entonces, con los monoteísmos se nos quita la capacidad simbólica de crear, que va a ser un varón el creador. Esto así en líneas muy generales. ¿Qué más va a legitimar esa subordinación milenaria de las mujeres a los varones? Bueno, pues en nuestra tradición intelectual, en nuestra filosofía, toda la historia del pensamiento va a legitimar esa subordinación de las mujeres, toda la historia del pensamiento, desde Aristóteles, etcétera, etcétera. Bueno, también hay otras formas simbólicas de dominación y de subordinación, hay muchísimas, yo cito aquí algunas. Por ejemplo, este libro de las mujeres y la culpa, que está en internet en PDF, nos habla de que la culpa, cuando culpamos a alguien, ya puede ser un menor o a las mujeres, la culpa te inmoviliza y te incapacita, mientras que la responsabilidad te lleva a la acción, la culpa te incapacita. Durante la Edad Media también pues, se vinculó el cuerpo de las mujeres con algo pecaminoso, con el pecado, con el infierno, y bueno, pues hubo en toda Europa muchas mujeres que fueron asesinadas con torturas, en la hoguera, etcétera, porque casi representaban pues, bueno, el mal, el pecado, la tentación, el sexo. En el Renacimiento, que se va a producir en la Baja Edad Media, la creación de las universidades. En el ámbito cristiano van a surgir en las catedrales donde se leía la Biblia, y en el mundo árabe de las madrazas junto a las mezquitas que se leía el Corán. Bueno, pues lejos en el Renacimiento de podernos incorporar al conocimiento, cuando nosotras, hasta el momento que se crean las universidades, éramos las transmisoras de los conocimientos, éramos las que hacíamos todo lo relativo a la medicina, atendíamos los partos, las mujeres conocían las hierbas, hacían toda esa tarea de
de asistencia médica, bueno, pues con el nacimiento de las universidades se nos va a excluir del conocimiento y las universidades van a quedar exclusivamente en manos de varones. No va a ser hasta el año 1910, un 8 de marzo, que Emilia Pardo Bazán, en el Ministerio de Instrucción Pública, posibilitó que las mujeres pudieran entrar a los recintos universitarios y que no tuvieran que tener un permiso del rey para entrar. Si bien en este momento solo entran algunas que son nobles y que entran con el servicio. Fue en los años 30 cuando entraron unas pocas y en los años 60 cuando ya entraron de forma más masiva. ¿Qué nos ocurre en la universidad? Bueno, pues en la universidad, a partir de la Constitución de 1978, que no existe igualdad explícita, o sea que la Constitución recoge la igualdad de mujeres y varones, sin embargo las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología estamos bastante limitadas la participación. Es un espacio en que hemos pasado del espacio privado al espacio público, pero en un espacio que sigue siendo segregador. Tenemos más nivel de formación en primaria, en secundaria, en universidad, en posgrado, en grado. Somos más, o sea, hay más ya mujeres estudiando en la universidad que varones, o sea, las mujeres están más formadas y sin embargo no llegan a los puestos de gestión de ciencia y tecnología. Tenemos muchas trabas como el suelo pegajoso, el techo de cristal, el de cemento, la tubería de fugas y otros muchos. No llegamos a la paridad en el sistema de gestión de ciencia y tecnología y ocupamos los puestos, por ejemplo, el PAS, el personal de administración y servicios, mayoritariamente mujeres, frente al personal docente investigador. Y dentro del personal docente investigador, titulares y catedráticos son mayoría varones. Hasta hace nada eran solamente un 8% de mujeres catedráticas frente a un 92%, o sea que, bueno, hay bastante segregación, ¿no? Y esto es una pérdida de capital humano, ¿no? Y de recursos en la investigación. Pero no solo queremos acceder a los puestos y a la gestión del sistema de ciencia y tecnología, sino que también queremos modificar la propia ciencia. O sea, la exclusiva mirada masculina en el ámbito de la ciencia ha generado una ciencia sexista y segregacionista. ¿Y qué ocurre en la ciencia cuando se van entrando mujeres? Todas las ciencias, los deportes, las artes, todo lo que se feminiza se devalúa y todo lo que está, deportes, ciencias, artes que están muy masculinizados está sobrevalorado y podemos poner el ejemplo del fútbol masculino, de las ingenierías, etc. La medicina, que se está feminizando como otras tantas profesiones, porque las mujeres acceden a la administración pública porque es menos segregacionista que el ámbito privado y como las mujeres tienen mejores expedientes académicos, acceden a las oposiciones, al MIR, al BIR, a judicaturas, a todo lo que son oposiciones, ya se aprueban, por ejemplo, judicaturas, notarías, fiscales, ya casi es más de un 80% que las aprueban mujeres, con lo cual la administración se está feminizando y la medicina se está feminizando. Producto de ello también se está devaluando. Como os decía, queremos también entrar en las propias ciencias, en el contenido de las propias ciencias. Y aquí hay un recurso que es lo que se denomina la epistemología feminista, que es un mecanismo para trabajar desde el ámbito científico, ¿no? La epistemología es la disciplina que valida el conocimiento científico. Entonces, está más que demostrado que hay un sesgo sexista en la ciencia, hay un sesgo sexista y esto se puso de manifiesto en los años 70 cuando se empezó a cuestionar la neutralidad de la ciencia, ¿no? La ciencia era absolutamente masculina y se empezó a cuestionar la ciencia. Además, hay bastantes obras, esta de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann, en el que hablan de que la ciencia es una construcción social, como toda nuestra realidad tiene de construcción. Y además, a las mujeres, como decía Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, siempre se nos ha tildado
se nos ha vinculado con la naturaleza y a ellos con la cultura, nosotros con lo subjetivo y con los sentimientos y ellos con lo objetivo y con la razón. Todo este tipo de asignaciones son milenarias. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con nuestra ciencia? Bueno, pues que es una ciencia que no representa los intereses de las mujeres, que no representan, que no recogen la historia de las mujeres ni la vida de las mujeres. A mí me gusta este libro de La cadera Dera, que también está en internet, en PDF, que cuenta cómo cuando las mujeres, cuando la humanidad empezó con la bipedestación, las mujeres tuvieron el climaterio o la menopausia y eso significó que no estaban pariendo hasta que morían ya de viejas, ¿no? Sino que eso les permitió a las mujeres más mayores cuidar de la progenie. Y este libro lo cuenta de forma magistral y es muy bonito y lo recomiendo, ¿no? Porque hay tantos libros sobre ciencia que explican todo esto de forma muy bonita. Bueno, pues en el ámbito de la ciencia, nosotras siempre hemos sido la creación de lo otro, ¿no? La creación de lo otro. Y la ciencia siempre ha estado, y la técnica, al servicio, bueno, pues de los intereses económicos, de los intereses tecnológicos, y bueno, se han ido destruyendo muchos saberes de culturas ancestrales y muchas veces los saberes de las mujeres. Como no hemos tenido acceso a la universidad, no hemos tenido acceso al conocimiento, no hemos tenido acceso a la alfabetización, bueno, pues esos saberes ancestrales que se transmitían y que éramos nosotras fundamentales, las transmisoras, se han ido perdiendo. Entonces, la propuesta desde la epistemología feminista es que, bueno, que la ciencia está inmersa en una sociedad con barreras siempre inventadas, ¿no? Entonces, bueno, pues se propone una epistemología feminista que tiene origen en la década del siglo XX, de los años 70. Y esta epistemología feminista en lo que se basa es que hay que hacer una exploración de datos, de hipótesis, etcétera, etcétera. Todo esto totalmente distinta a lo que se ha venido haciendo con anterioridad. Hay muchas autoras tradicionales, como Donna Haraway, en esta obra, Primate Vision, que fue una de las primeras que cuestionó el carácter racista y sexista de la propia ciencia y lo puso de manifiesto en los análisis que se hacían de los primates, que se trasladaban todos los conceptos de la sociología y de la sociedad nuestra, se hacían su traslación a los animales, o sea que se veía el mundo animal desde el punto de vista del hombre, ¿no? Del hombre y del varón, ¿no? Y ella, bueno, pues lo que cuenta Donna Haraway en Primate Vision, bueno, pues que nunca las mujeres hemos sido ni sujetos ni autoras de los conocimientos, ¿no? Los conocimientos tradicionalmente siempre los han hecho los varones. Y en este sentido, pues la propuesta es esta herramienta conceptual, metodológica y epistemológica para la ciencia, que es la perspectiva de género, y incluir esta lente metodológica, ¿no? Evitar todos los prejuicios que tiene la ciencia de género, de clase, de raza, etcétera, 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 etcétera. Y en este sentido, quería terminar fundamentalmente pues esta obra de Carmen Valls, que supongo que conoceréis, que es estupenda, Las mujeres invisibles en la medicina, que ella lo que nos habla es que los estereotipos de género fundamentalmente han hecho mucho daño en la ciencia, ¿no? No se tienen en consideración para nada las mujeres en la medicina, que es una cosa que es tremenda. Hay estudios incluso en farmacología, se ha leído hace poco una tesis que venía de la Universidad Carlos III, se leyó, de cómo los experimentos farmacológicos se hacen solamente en varones. Solamente se hacen en varones y, por ejemplo, sacan al mercado, o mayoritariamente en varones, pero que finalmente el registro final es con varones. Y cómo los medicamentos salen al mercado con un 25% de eficacia, más de un 25% de eficacia hasta un 100%. Entonces hay medicamentos que salen con poca eficacia, pero si solo se han experimentado en varones, bueno, pues las mujeres podemos estar tomando medicación que incluso nos es perjudicial. Y además envejecemos de otra forma, muy distinta, en fin, bueno, que aquí hay especialistas mucho más que yo de este tema. Pero lo que nos dice Carmen Valls
fundamentalmente en que hay muchos sesgos de género en toda la medicina, en todas las especialidades médicas, porque no se incluyen a las mujeres en los trabajos de investigación en el ámbito de la academia y de la ciencia, y no se diferencian por sexo los resultados. Y también nos dice que, por ejemplo, que hay que trabajar la diferente situación e historia de las mujeres desde la doble jornada laboral, que incide en el estrés y en muchas enfermedades, el trabajo de cuidados que sigue recayendo en mujeres e incluso en las parejas jóvenes. El tema de la crianza también sigue recayendo fundamentalmente en todo el peso, o prácticamente la mayoría del peso en las mujeres. También la invisibilidad de los propios deseos de las mujeres, cómo se trata la maternidad, la menopausia, el envejecimiento, ¿no? Que prácticamente es como si fueran enfermedades y como si estuviera todo medicalizado, ¿no? Bueno, yo con esto creo que no me paso mucho del tiempo. Agradeceros muchísimo que sigáis con esta iniciativa maravillosa, que es absolutamente maravillosa, esta sororidad de mujeres para abordar la medicina y con perspectiva de género. Y bueno, mis felicitaciones y un placer estar con vosotras. Gracias a ti, Rosa Sansegundo. Muchas gracias por tu intervención interesantísima, que estos temas saldrán a lo largo de las jornadas, seguro. No sé, Violeta, si hay alguna pregunta, algún comentario en el chat. ¿No se te oye? Aquí estoy. Ahora sí tenemos esa voz que vamos a poner hoy en las jornadas. ¿Estoy? ¿Se nos oye? Sí, perfecta. Pues mira, en el chat la verdad es que lo que hay pues, son halagos a esta intervención y a mí solo me queda reflexionar porque dudas no han caído, has hecho un repaso maravilloso y que solamente robo ese segundo para decir que justamente si no entendemos de dónde venimos es difícil comprender por qué nos encontramos en esta situación. Por eso la intervención de Rosa era principal, ¿no? Entender la trayectoria de qué nos ha llevado a no tener esa visibilidad en la medicina y por qué hemos llegado aquí. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos cómo comenzar y reestructurar ese camino. Por lo tanto, y dar respuesta a todas esas preguntas que hemos compartido y que asombrosamente muchas mujeres respondían, 600 mujeres, no, a mí no me han informado de esto. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues bueno, creo que Rosa ha hecho un resumen maravilloso de por qué merece la pena pues, hacer cosas como estas y entender que darle voz a las mujeres tenía que haber empezado mucho antes, pero que nunca es tarde.